Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días Carlos. Estamos aquí en nuestro webinar de los viernes. Hoy pues tenemos la oportunidad de hablar sobre el reto de la industria textil, nuevos materiales y circularidad. Tenemos a nuestro gran experto que es Carlos. Y pues recordarles que esto es toda una iniciativa de Material Transforma que hace parte y la ha creado la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio, junto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, acá, pues ya le doy la palabra a Carlos. Pues Carlos, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Lo único que te pido pues es digamos que pues me digas cuando cambie de diapositiva y yo ahí entonces pues lo haré desde acá y pues que nos digamos, le regalemos el tiempo a las personas para que realicen preguntas, para que resolvamos preguntas. Entonces yo a todos les pido el favor que por medio del chat me las escriban, las preguntas, y yo se las voy transmitiendo aquí a Carlos, pues vía telefónica. Entonces, Genial. bueno, te doy toda la palabra. Listo, Daniel, te agradezco mucho. Bueno, buenos días a todos. Bueno, aquí estamos en Alemania un poco más tarde, ya estamos más o menos a las 5:42 de la tarde. Les doy una bienvenida al webinar que básicamente pues están organizando. Pues muy corto sobre qué estoy haciendo acá y de cuál va a ser el tema que vamos a tratar en la exposición. Entonces, básicamente, yo estoy ahorita gerenciando el Departamento de Países Emergentes de la empresa Emporium Partners. Emporium Partners es una empresa de distribución estratégica, tanto de componentes electrónicos como de tecnologías embebidas, y nosotros nos concentramos pues exclusivamente en solucionarle los problemas de obsolescencia y suministro a las empresas, ¿no? Concesionando, por ejemplo, material directamente de proveedores originales para que cuando empresas medianas, pequeñas o grandes tengan una innovación, pues puedan desarrollar sus productos sin caer en sobrecosto y puedan obviamente acceder a nuevas economías con diferentes poderes de adquisición. ¿Listo? Entonces, pues el tema que nos convoca hoy es, como lo ven en la presentación, el reto de la industria textil, nuevos materiales y circularidad. Básicamente en esto de nuevos materiales, pues estamos viendo que el mundo está tomando nuevas condiciones, nuevos direccionamientos, y hay una cantidad de descubrimientos que, bueno, se nos quedan por fuera, los tomamos, los tenemos en cuenta, pero definitivamente el mundo en los diferentes rincones está avanzando mucho en esto de investigación y desarrollo y sobre todo también implementación. Y la circularidad la estoy proponiendo como una forma en que obviamente podemos ser más eficientes con respecto a las materias primas, pero también podemos suministrar material para que esos productos que se producen a través de, digamos que de la industria textil y inteligente, puedan tener un acceso mayor en todo el mundo. Entonces, pues poder recoger, reciclar, nos va a dar materia para que podamos acceder a más mercados y obviamente reducir también los costos de producción y manufactura. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente slide. Daniel, perfecto. Me dices en algún momento donde no estemos coordinando el paso de los slides. Entonces, bueno, la agenda que les estoy proponiendo es empezar, pues, tratar de indagar qué es eso de los nuevos materiales. ¿Cuándo un material es nuevo? ¿En qué momento de pronto empezamos a implementar esos nuevos materiales? Y cómo esos nuevos materiales nos están dando la posibilidad de desarrollar y fabricar nuevos textiles, ¿no? Ya en una segunda parte, pues vamos a ver cuáles son esas tecnologías blandas y las tecnologías sólidas, no solamente en el diseño de nuevos materiales y nuevos textiles, sino en la implementación de tecnologías y la aplicabilidad de las tecnologías en estos textiles, a partir, digamos, de una especie de hardware, digámoslo así, que en este momento, pues, lo vamos a llamar tecnologías sólidas. Ya les voy a explicar con detenimiento estos dos términos. Pasamos entonces a definir cuál es la funcionalidad de este tipo de tecnologías integradas a los nuevos textiles, dónde se está marcando hoy la brecha, ¿no?, entre países, entre, digamos, investigación y desarrollo en diferentes entornos, y cuáles son las soluciones que nosotros desde Emporium Partners estamos proponiendo, ¿no? Por un lado, obviamente,
tener en cuenta que las economías circulares van a generar mucho más eficiencia, tanto, digamos, en la distribución de los componentes electrónicos que obviamente pueden soportar no solamente la fabricación en sí de los textiles, sino la maquinaria que se necesita para desarrollar esos nuevos materiales, ¿no? No solamente la integración de las tecnologías en el material, sino obviamente la maquinaria y todos los equipos que se necesitan para investigar y desarrollar este tipo de textiles, pero aún mucho más importante es que las comunidades de investigación y desarrollo generen programas de colaboración, de transferencia tecnológica, donde hoy día la propiedad intelectual definitivamente está impidiendo que muchos de estos desarrollos y estos inventos puedan llegar a otros entornos, a otras atmósferas, a otro tipo de economías. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí simplemente, bueno, estamos viendo 5 diferentes acciones en cuanto a esto de los nuevos textiles y nuevos materiales, ¿no? Estamos descubriendo con una velocidad impresionante materiales, ya sea que nosotros como seres humanos hacemos una solución química, tenemos un proceso o descubrimos los materiales y finalmente la tecnología en sí que de desarrollo tanto en meteorología como obviamente en diferentes tipos de microelectrónica, pues nos están facilitando poder descubrir y poder generar muchos materiales, digamos, en este sentido, ¿no? Pasemos ya a la siguiente. Te agradezco, Daniel. Entonces, los nuevos materiales obviamente nos llevan finalmente al desarrollo de los nuevos textiles, ¿no? Nosotros desde la empresa y básicamente en la investigación y desarrollo de los nuevos materiales, entendemos que hay 2 tipos de procesos. Obviamente un proceso que es natural, digamos, independiente del ser humano y simplemente, pues, parte de que el ser humano descubre ese nuevo material, ¿no? Y lo implementa en algún tipo de funcionalidad, todos los materiales que ya conocemos, como el silicio, galio, etcétera. Y ya una segunda fase es donde los procesos son alterados, digamos, por el ser humano, totalmente conscientes, como desarrollar, por ejemplo, materiales a través de la combinación de la física, la química y la ingeniería aplicada, sobre todo, pues, a la solución de problemas cotidianos o, digamos, nuevos retos tecnológicos. Entonces hablamos de procesos de aleación, ¿no? Todo lo que, pues, el níquel y el titanio es como tal un proceso, digamos, humano, el desarrollo de siliconas que básicamente, pues, los países, digamos, entre India, Vietnam, etcétera, están a la delantera en ese tipo de desarrollo. Las fibras ópticas, ¿no? También tenemos una aplicación en fibras de ortopedia, ¿no? Materiales que son biológicos y a través de esa interacción con la creación del ser humano, pues alcanzan una calidad que no afecta realmente, digamos, que estén intercutáneamente implementados. Y también estos biomateriales, ¿no? Que es básicamente también ese desarrollo de las fibras para ortopedia, como el titanio, el platino y algunos fosfatos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un tipo de clasificación en todo lo que son los semiconductores, como el selenio, o los superconductores, como el mercurio, ¿no? Y ese tipo de clasificaciones, pues es cuando realmente nosotros a un material le encontramos una funcionalidad, ¿sí? Ya sea en nuestro diario acontecer o realmente, digamos, en alguna proyección de crecimiento de un país o de una empresa y lo transformamos en un nuevo textil, ¿no? Perfecto. El siguiente. Entonces acá vemos diferentes tipos, pues, de materiales y descubrimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todo lo que se está generando con los, digamos, las platinas que antes eran totalmente sólidas, pues ahora son blandas y ahí tenemos la posibilidad de integrar alta electrónica realmente en nuestra vestimenta o bueno, creando, digamos, esa modularidad, todo lo que es
lo que se está generando en el sector militar, ¿no? Nuevos descubrimientos y inventos que, pues, que realmente nos van a dar una dimensión muy diferente de lo que es un textil, ¿no? Estamos viendo que hay prendas que están generando hasta, de cierta forma, como una especie de invisibilidad. Tenemos obviamente los descubrimientos, ¿no? Que lo vemos acá a la derecha. Tenemos una integración también de todo un board, un teclado, digamos, en materiales blandos, como lo están viendo aquí, y obviamente toda la integración de la microelectrónica y la electrónica de punta. ¿Listo? El siguiente. Entonces, ¿cómo definimos qué son, digamos, este tipo de implementación? ¿Cómo se implementan y cómo entran, digamos, al día a día en lo que son las tecnologías blandas y las tecnologías sólidas? Entonces, esto básicamente, digamos, podríamos entenderlo muy fácilmente, pues las tecnologías blandas, digamos, en el sector de la producción tecnológica sería, por ejemplo, todo lo que es un software, ¿no? Mientras las tecnologías duras, que es lo que vemos y podemos palpar, sería un hardware, ¿no? Entonces, un poquito más general, las tecnologías blancas parten realmente de la interacción del hombre y de esos procesos sociales. Tenemos ejemplos clásicos de tecnologías. La tecnología no solamente es algo tecnológico como electrónico, sino realmente es un avance, una técnica. Entonces tenemos ciencias blandas como el marketing, la psicología, la educación, que no se palpan, pero generan de todas formas procesos sociales. Y tenemos obviamente las tecnologías duras, ¿no? Que en nuestro caso es obviamente la transformación de materiales en artefactos, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, a materiales que tienen cierta constitución natural, podemos hacerle una alineación y además conectarle electrónica y obviamente tenemos un textil inteligente. Esto aplicado a las fibras, a los tejidos y obviamente los productos, ya en nuestro campo de diseño de nuevos materiales, pues es realmente lo que constituye todo este nuevo campo de los nuevos textiles, de los nuevos materiales, y pues si vamos ya a lo que es Industria 4.0 y todo lo que se está generando con conectividad, pues básicamente los textiles inteligentes. Siguiente. Entonces acá les traigo ejemplos como muy claros de qué es lo que se está generando hoy día, ¿no? En el sector medicina tenemos realmente una serie de textiles que no están integrando electrónica primeramente, pero en sí el diseño del textil es inteligente, reacciona de acuerdo obviamente al entorno, a la vibración con otro tipo de textil o con otro tipo, digamos, de simplemente de corporalidad. Estamos viendo, por ejemplo, un textil que a partir de una cortada o una quemadura que tuvo una persona, genera básicamente una dosificación del medicamento, ¿no? Y ahí en lo que se está dando en vendajes a nivel internacional es muy, muy interesante. Tenemos obviamente, digamos, esos textiles o esos materiales intracutáneos que pueden, digamos, generar procesos de diagnóstico, pero también de tratamiento. Todo el sector militar, pues es un sector muy interesante, es un sector de mucho prototipo y que finalmente los productos que entran al mercado, digamos, de consumibles a través del sector militar, pues ya tienen todo un avance y bueno, acá tenemos desde textiles termodinámicos, tenemos textiles o sea, materiales y textiles que pueden ayudarle a generar mucho más fuerza de pronto pues digamos en una actividad militar. Tenemos también aquí a la izquierda abajo, pues digamos los zapatos que generan, los tenis o zapatos o botas que generan mucha más aireación, protección, que realmente están conectados a través de las aplicaciones con internet. Tenemos, por ejemplo, textiles que también son como medio fotovoltaicos, pueden, digamos, transformar el calor en energía. Y muy interesante, digamos, desde el punto de lo que nosotros podemos
desarrollar en Colombia, y obviamente acá tenemos cualquiera de estos desarrollos, pues el sector moda, ¿no? El sector moda que básicamente ahorita le está dando un nuevo aliento a estos países como el de nosotros, que era, pues, lideraba, digamos, la fabricación de moda y textiles y que necesita de pronto un nuevo impulso. Pues bueno, los textiles inteligentes van a generar muy seguramente una estética muy alternativa, una estética que realmente va a poder llamar la atención de esta nueva generación, que pues va a ver en los colores, en las luces, en la reacción que tiene, por ejemplo, los textiles con el medio ambiente, con el clima, pues toda una posibilidad muy grande de generar muchos más clientes, un mercado muy interesante y obviamente mucha más, digamos, o sea, mucha más personalidad en serio de las marcas, ¿no? Aquí las marcas van a encontrar definitivamente una manera de identificarse mucho más con sus clientes finales. Siguiente. Entonces, la funcionalidad, ¿no? Entonces la funcionalidad, pues lo hemos visto un poco en los ejemplos que les he mostrado, pero aquí voy a tratar de profundizar un poco más realmente por qué se están generando nuevos textiles, porque esos nuevos textiles van a tener diferentes funciones y bueno, y realmente a dónde vamos con toda esta serie de desarrollo e innovación, ¿no? Entonces, básicamente, pues claro, como todo sector económico, lo importante es llegar a un mercado atractivo, y ese mercado atractivo está obviamente en el uso de consumibles o en el uso de la persona en común y cotidiana, más allá del uso médico, más allá del uso militar. Y ahí es donde tenemos un mercado muy interesante, que es las prendas de uso diario, ¿no? El sentido de esto es generar confort y ergonomía. Es muy difícil, por ejemplo, si nosotros tenemos un textil totalmente inteligente, pero nos está molestando todo el tiempo con el roce de los electrónicos, ese problema, por ejemplo, de cuando tenemos que lavar los textiles y los echamos a la lavadora y esperamos más o menos, o sea, no lo podemos utilizar con toda su inteligencia luego de una fase de remojo porque finalmente pues no se va a poder hacer. También hay un gran, digamos, una gran brecha o un problema en desarrollo, y es el mantenimiento de esos textiles, ¿no? Finalmente, si se nos daña algún componente electrónico, pues creo que no vamos a poder ir a la reparación de la esquina que nos lo solucione. Pues estamos hablando de electrónica de precisión, de microelectrónica, y pues necesita eso de todas formas de un know-how. Y toda esa serie, digamos, de componentes tenemos en cuenta realmente para llegar a un producto óptimo al mercado, ¿no? Tenemos, como ya les mostré, en el sector militar, pues todo lo que es la indumentaria técnica, ¿no? Y cosas muy interesantes se están generando, por ejemplo, para los trajes de bomberos, ¿no? Realmente textiles que pueden, o sea, minimizar el calor, que son antiinflamables, y que además en el momento en que pues los bomberos tienen como una especie de operación a través de estos textiles, pueden entrar de pronto a esos ambientes muy complicados y tener ahí pues una eficiencia mucho más digna en lo que están haciendo. La medicina, definitivamente la medicina va a ser uno de los garantes de este tipo de desarrollo, ¿no? En lo que es prevención, muy importante la prevención, o sea, saber que un textil me está diciendo, oiga, usted está comiendo, se está haciendo digestión con muchas grasas, usted está teniendo un problema de sobrepeso, que de pronto en el momento en que nosotros estamos haciendo un entrenamiento físico genere un cierto tipo de vibración muy ajustada para que nosotros podamos de pronto en una fisioterapia generar, pues digamos, un tratamiento mucho más ajustado, ¿no? En el diagnóstico es muy importante también. Hay
textiles inteligentes y los van a ver durante los próximos 15 años que muy seguramente te van a decir qué tipo de enfermedad tienes y cómo de alguna forma ya tratarlo en una segunda fase. Y pues bueno, el tratamiento, ¿no? El tratamiento, lo que les comentaba, por ejemplo, los vendajes inteligentes que dosifican ciertos medicamentos, también para el tratamiento de la diabetes, ahí hay unos adelantos muy interesantes. Y definitivamente este va a ser un campo muy especial, ¿no? Que realmente va a competir, o diría yo, se va a complementar pues con la parte más comercial, que es el uso diario de este tipo de textiles inteligentes. Un textil inteligente, digamos, podemos definirlo ya como esa especie de la producción humana cuando estamos integrando diferentes componentes, ¿no? Y también tenemos una serie, por ejemplo, de integración tecnológica, no solamente en la alineación del material, sino en la implementación de cierto tipo de componentes electrónicos, de conductores, de circuitos integrados, de diodos generadores de luz y transformadores también de energía. Entonces, tenemos básicamente este tipo de textiles inteligentes y fue una primera fase que simplemente eran pasivos, ¿no? Digamos que el textil simplemente sentía un tipo de estímulo, pues simplemente sentía ya sea un estímulo o una condición ambiental. Hagamos de cuenta, por ejemplo, las chaquetas que antes pues todavía siguen siendo muy comerciales de un determinado material que pues podía guardar más el calor, pero no era una reacción inmediata, sino simplemente en el diseño el material era mucho más pues interesante y más eficiente para combatir algún tipo de condición medioambiental. Y ya en una segunda fase tenemos obviamente los textiles inteligentes activos, ¿no? Y esos textiles inteligentes activos, pues básicamente reaccionan o se adaptan a las condiciones del medio ambiente o a los estímulos que estén recibiendo, ¿no? Existe, por ejemplo, este tipo de textiles que tienen una memoria de forma, ¿no? En algún momento nosotros podemos darle una forma diferente, pero el textil va a volver a la forma original. Tenemos los termorreguladores, en esto ya casi que es un avance muy comercial, sobre todo en los países asiáticos. Voy a mostrarles unos ejemplos más adelante. Y también tenemos, por ejemplo, los fotoactivos, los textiles inteligentes que a través de la sudoración o simplemente en un juego de luces pueden cambiar, digamos, sus luces y obviamente el diseño en sí del textil se altera en ese sentido. Los electroactivos, ¿no? Que generan, como les comentaba, electricidad o se activan a través de electricidad. Y los bioactivos, ¿no? Que, como les comentaba, a través de la sudoración o a través de una alteración biológica, pues cambian su condición, ¿no? Un ejemplo son, como les comentaba, los vendajes hemostáticos, ¿no? Que controlan y realmente le dan un tipo de medicación a una quemadura, a una cortada, o por ejemplo guantes con tratamientos que ya están antimicrobianos, ¿no? Eso puede ayudar y contribuir definitivamente a que no se generen tantas plagas y enfermedades que dentro de los hospitales es digamos, una constante. Siguiente. Carlos, aprovecho y te interrumpo un momentico, porque Sí, claro que aquí sí. Oscar nos pregunta, ¿los costos de estos textiles son muy altos? ¿Son competitivos en Colombia? Pues ahí básicamente, Oscar, te agradezco la pregunta, es uno de los puntos que voy a dar al final, pero en este momento, en lo que nosotros llamamos electrónica de aplicación, los costos son muy altos. O sea, realmente los costos, por eso es que no hay una masificación de este tipo de textiles, ¿sí? Pero de todas formas ahí es donde tenemos que compensar, ¿no? Muy seguramente la economía circular nos va a dar la posibilidad de en unos 5 o 10 años poder integrar este tipo de tecnología y masificarla.
En este momento, obviamente, estos microcomponentes no tienen una masificación, entonces obviamente los costos en fase prototipado son altos, pero muy seguramente van a bajar y bueno, tenemos una oportunidad muy interesante a través de la economía circular de suministrar ese tipo de material. Listo, Perfecto. entonces sigue tranquilo, sí, perfecto. Perfecto, entonces estaríamos en el slide que dice clases de textiles inteligentes. ¿Okay? Sí, ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Listo, entonces, hay diferentes clases de textiles inteligentes. Tenemos obviamente los textiles que incorporan microcápsulas, ¿sí? Y pues también referido un poco a la pregunta de Oscar, esto básicamente está en una fase de investigación y un desarrollo primario. Secundario, o sea, de pronto hay 2 o 3 marcas, vamos a tener un ejemplo al final de la presentación, que ya están tratando de masificar esto, pero definitivamente el problema es el suministro, y entonces obviamente desarrollar estas microcápsulas implica también el equipamiento de las empresas locales para poder desarrollar este tipo de tecnologías y este tipo de textiles inteligentes. Están los cosmetotextiles, ¿no? Que son textiles que traen aromas a limón o lavanda y pues básicamente esto es lo que más conocemos, ¿no? Los tenemos, por ejemplo, textiles antisudorantes que en el momento de que pues se genere uno u otro olor generan obviamente este tipo de aromas, y pues también tapetes de las casas que generan también un tipo de aroma muy especial y lo mantienen a través del tiempo. Tenemos estos textiles crómicos o camaleónicos, ¿no? Que cambian de color, ya sea, por ejemplo, cuando entran en contacto con un medio ambiente, ya sea calor, frío. Tenemos, obviamente, los textiles que conducen electricidad, y ahí tenemos básicamente qué era un nuevo material y cómo es que ese nuevo material se está integrando en un textil y cómo ese textil, a través de la funcionalidad, se convierte en un producto para el ser humano, ¿no? Les comentaba como, por ejemplo, los textiles que tienen una memoria de forma. Tenemos también, por ejemplo, obviamente textiles que están integrando electrónica e informática. Tenemos una aplicación que nos descifra, bueno, mire, usted tiene tantos kilos aquí, debe ejercitar esta otra parte, o finalmente, por ejemplo, para los diabéticos, a través de la sudoración, puede decirle, oiga, hay un estado crítico. Todo lo que tenga que ver con nanotecnologías, y ahí definitivamente en Colombia tenemos mucho que hacer, pero también teniendo ese know-how de nuestra industria textil, pues finalmente si logramos que haya una transferencia tecnológica muy indicada, pues tenemos todo un know-how de desarrollo de textiles, de moda, y integrar estas nanotecnologías puede ser muy viable. Perú tiene en ese campo, ya ha tenido ciertos retos, y otros desarrollos tales como los antimicrobianos, como les comentaba, por ejemplo, los que protegen de la radiación ultravioleta, muy interesante, y esto va a ser, yo creo que en unos 20 años, por lo menos, viendo diferentes estudios, el 60-70% de nuestra ropa de día a día va a tener que tener una protección contra la radiación ultravioleta. Y las microcápsulas, ¿no? Las microcápsulas definitivamente va a ser algo muy interesante, ¿no? Porque usted no va a tener que andar todo el tiempo, digamos, con un tipo de medicamento, y pues la memoria y el uso de estos medicamentos simplemente va a estar programado por una aplicación que dosifica, digamos, la medicación, los medicamentos de acuerdo a la enfermedad y obviamente al tratamiento que va a tener esta persona. Siguiente. Entonces, ¿dónde se marca hoy día la brecha? Y ahí, digamos, como para tratar de ubicarnos, ¿qué nos falta? ¿Para dónde es que está yendo definitivamente este mercado? ¿Es realmente un mercado o solamente son procesos de investigación y desarrollo? Pues sí, esto es un mercado, digamos, en lo que se está
haciendo básicamente los países asiáticos, están muy adelantados en eso. Les voy a traer un par de ejemplos en los siguientes slides, pero esto sí se va a masificar. Esto sí dentro del campo de la medicina va a tener unos avances impresionantes que nos va a dar la posibilidad de disminuir costos, de disminuir transporte de gente enferma de un lado para el otro. Usted puede tratar, o sea, todo lo que es telemedicina parte también de la posibilidad de integrar, digamos, este tipo de textiles, pues, tanto en tratamientos como en diagnósticos. Y bueno, entonces sí realmente esto es un mercado, pero lo tenemos que volver mercado, y ahí es donde estamos viendo, claro, los países industrializados que tienen un presupuesto para investigación y desarrollo están a la delantera en ese sentido, pero finalmente países como Colombia, que tienen aún una industria textil muy fuerte, pueden beneficiarse de esos avances, ¿no? Generando programas de colaboración, dándole la posibilidad, por ejemplo, a esos pequeños spin-off con microtecnología que accedan al mercado de los textiles inteligentes a través de las producciones en Colombia, que es muy viable, ¿no? Entonces estos presupuestos finalmente de investigación y desarrollo se pueden compensar en que un país invierte en investigación y en desarrollo y el otro país invierte en producción. ¿Listo? En ese momento, cuando se genera esa colaboración, definitivamente se evita uno de los grandes problemas, que es la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual no deja que obviamente estos desarrollos pues tomen lugar en otras dimensiones, porque bueno, hay un problema de copyright, de todo lo que sea. Entonces finalmente, cuando generamos colaboración, cuando el país industrializado ve que se puede beneficiar a través de un programa de colaboración, esto pues nos va a dar una viabilidad muy interesante. Y bueno, lo que está pasando en los países asiáticos, se están ya vendiendo en almacenes de pronto como El Éxito o bueno, estos almacenes en Colombia, pues bueno, sábanas antiestrés, ¿sí? Generan olores, generan diferentes, digamos, sensaciones mientras usted está durmiendo, medias curativas, ¿no? Para todo tipo de enfermedades, estamos hablando desde los hongos hasta cualquier tipo digamos, de problema que esté afectando una quemadura, etcétera, pues las medias en este sentido, y los absorbentes de los rayos ultravioleta, ¿no? Que en ese sentido es muy interesante. Esto ya está en mercado, pero definitivamente con muy pocas unidades, pero esto sí va a ser, digamos, una parte en que la implementación tiene que ser sí o sí, ¿no? Lo que va a pasar en los próximos 20 años con la radiación, con todo el cambio climático, nos va a obligar definitivamente a cambiar muchos conceptos que nosotros tenemos de moda, realmente a diseñar, digamos, ropa que sea no solamente para verse bien o no, sino que sea funcional. Y eso definitivamente nos va a cambiar la manera en que estamos concibiendo el diseño textil. Ya para terminar, siguiente, Daniel, pues, ¿cuáles son las soluciones que nosotros estamos ofreciendo y que estamos llevando a cabo, digamos, en una fase, como están viendo, es un mercado muy nuevo, pero nosotros estamos viendo que ahí podemos generar economías de escala, podemos reducir sobrecostos de producción y podemos hacer, digamos, que este tipo de textiles pues puedan llegar a masificarse de alguna manera. Entonces, lo primero de todo es la circularidad, ¿no? Entender que las economías circulares lo que hace es habilitar mucho más material, pues para poder producir muchos más productos que le lleguen realmente a muchas más personas con diferentes poderes adquisitivos. Es una solución para muchas empresas, ¿no? Muchas empresas están de pronto reacias a adoptar economía circular porque ellas entienden que la manera en que generan dinero y valores a través de la venta de productos y de la transformación de material, pero definitivamente en la circularidad hablamos de metabolismo, y el metabolismo es
cómo ese material que ya fue trabajado y elaborado en algún momento se puede recoger, reciclar y de nuevo confeccionar. Y eso genera una cantidad de reducciones de costo que habilita obviamente a los fabricantes originales de este tipo de textiles y ya de moda a hacer muchos más viables sus productos en otras dimensiones. Importante en ese caso, bueno, es una solución muy de Emporium Partners, es asegurar suministro. Asegurar suministro y también una pregunta de Oscar. Pues básicamente esa aseguración de suministro es muy importante para que empresas pequeñas y medianas puedan competir en el mercado. Si, por ejemplo, una empresa pequeña tiene un superproducto y realiza un prototipo y ese prototipo salió excelente y empieza a decir, ok, yo voy a generar 100.000 unidades, pero hay otro proveedor de pronto de la misma tecnología con mucho más poder en el mercado, pues ese proveedor va a comprar todo el suministro que haya asequible en el mercado y obviamente a ese pequeño y mediano proveedor le va a tocar entrar en sobrecostos y va a ser mucho más inaccesible sus productos al mercado. Definitivamente la economía circular nos ayuda a reducir brechas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si en los sistemas de reciclaje de los próximos 15 años en Europa o en Estados Unidos o de pronto en Asia, mucho más en Asia en ese sentido está mucho más adelantado que Europa? ¿Qué va a pasar si obviamente ya se están generando economías circulares en esos países? Pues que nosotros podemos a través de esa recuperación de esos materiales y de la microelectrónica que está en esos materiales, poder tener un puente con economías emergentes para que ellos también se puedan beneficiar de ese tipo de tecnología. Y eso es básicamente una manera de reducir brecha y de mantener el ritmo de la tecnología. Obviamente el uso, la reducción, digamos, del uso de materias primas nos va a beneficiar a todos, ¿no? Va a beneficiar al medio ambiente y vamos a tener una forma diferente de producir. Ahí todavía estamos en la fase de experimentación. Y lo que les comentaba también es tener esa parte de los almacenamientos proactivos. Definitivamente cuando una empresa mediana y pequeña llega a un invento muy interesante y prueba su prototipo y su prototipo es viable y va a sacar un producto al mercado, lo mejor que puede hacer esa empresa es almacenar todo el suministro proactivamente por los próximos 5 o 10 años que planearon que ese producto de alguna forma circule en el mercado. Y ahí reducen costos, muchas empresas pueden financiar ese tipo de operaciones y bueno, ahí es muy interesante este tipo de fórmula para ellos. Y otra solución que la vemos muy viable y realmente todo el boom que está pasando con las empresas pequeñas y medianas pues nos lleva a que existan comunidades globales de investigación y desarrollo que donde esa investigación es conjunta y colaborativa, donde hay un win-win, digamos, para las tecnologías, para los países que están de pronto tecnológicamente más avanzados y los otros países que están adoptando ese tipo de tecnologías. Como les comentaba, unos pueden hacer investigación y desarrollo y los otros pueden ocuparse más de líneas de producción mucho más económicas y muy seguramente en ese sentido ellos van a poder moldear sus precios y ser mucho más eficientes en el mercado. Finalmente, eso de trabajar en conjunto, pues, es una solución evidente de los conflictos de propiedad intelectual, ¿no? Porque pues ya no es mi producto y mi desarrollo, sino entra a ser un producto y un desarrollo en conjunto. Y esto obviamente le va a dar mucha más accesibilidad a esos productos en el mercado. Reducir obviamente esos presupuestos en riesgo, ¿no? Saber que uno con transparencia y participación puede tener muy claro cuáles son esos suministros, cuáles son esos mercados eficientes, participemos colaborativamente para que podamos generar mucho más valor en esos diferentes mercados y claro, eso hace que los productos sean más viables y ahí es donde tenemos que llegar, o sea, si finalmente en Asia vamos a tener una generación que medicinalmente está muy bien a través de la implementación y del uso diario de este tipo de textiles,
¿cuál será la brecha que se va a generar con Latinoamérica? ¿O cuál será la brecha que se va a generar con África? ¿Por qué este tipo de economías, de pronto con un poder adquisitivo menor, no van a tener la posibilidad de ser así de sanos como los asiáticos, ¿no? Y ese es un paradigma que definitivamente esas comunidades de investigación y desarrollo mundialmente, que lo que quieren es obviamente generar valor, pero más que todo contribuir y más que todo pues participar con sus inventos y con sus productos y con sus nuevos textiles en el mercado, pues ahí es un punto muy importante en esto. Ya para terminar, Daniel, ya sería la última slide, pues les voy a traer un ejemplo de una de las fundaciones que básicamente se ha concentrado y ha generado muchos programas de colaboración alrededor del mundo, que es la, perdón, la Ellen MacArthur, ¿no? Y ahí básicamente, pues ellos están tratando, digamos, de que las fibras se generen en sistemas de circularidad. Y ahí es donde estamos viendo que más o menos tenemos como Core Philanthropy Founder, CNC Foundation, Core Corporate Partners, Nike, H&M, diferentes consortios y institutos y Fashion for Good, Cradle to Cradle, etcétera. Se unieron todas estas marcas y todas estas instituciones para generar un sistema de recuperación de plástico y que a través de ellos podamos obtener fibras óptimas para desarrollar textiles, ¿no? Entonces la forma en que producimos, usamos y reprocesamos la ropa hoy es inherentemente derrochadora, ¿no? Y eso lo vemos de pronto cuando tenemos en la cabeza cómo es que se está produciendo ropa en la India para marcas muy renombradas en condiciones realmente denigrantes, ¿no? Y ese derroche, bueno, pues nos lleva a que esa demanda actual aumenta los impactos negativos tanto en contaminación como impactos negativos a nivel social, ¿no? Entonces, la iniciativa, que se llama la Iniciativa de Fibras Ópticas, tiene como objetivo catalizar el cambio en toda la industria. Y esto es lo básico, ¿no? Es un cambio de mentalidad de producción y más bien de colaboración, mediante la creación de una visión ambiciosa basada en hechos para un nuevo sistema textil global. Y esto tiene que ser global, esto no puede ser localizado en un solo país, si no, no va a ser nunca viable. Respaldado por los principios de la economía circular, que tienen como beneficios económicos, ambientales y sociales y que puede operar con éxito a largo plazo. Les agradezco de verdad la atención y bueno, Daniel, pues para que tengamos un tiempo para responder preguntas y bueno. Listo. Bueno, mira, aquí Ana Patricia nos hace una pregunta sobre la producción de estos textiles con nanotecnología, qué tan amigables son con el ser humano y el medio ambiente, y su reintegración en procesos circulares, qué tan viables son, ya que su elaboración maneja diferentes procesos textiles y tecnológicos. Muchas gracias. Claro, te agradezco por la pregunta, Ana. Ese es el reto. Definitivamente el reto hoy día en costos, digamos, no están siendo viables para desarrollar esto, digamos, a manera de masificación. Entonces ahí tenemos un reto muy importante y es cómo reducimos la investigación y desarrollo de microelectrónica y de nanotecnologías para realmente masificar esto, primeramente en el sector médico, ¿no? Que yo creo que es un sector también muy experimental, que lleva ya en una segunda fase más al sector consumo. Sí son muy amigables, digamos, no diría yo tanto con el medio ambiente, y ahí también hay un reto muy importante, sobre todo en el desecho, pero creo que no hemos generado un tiempo del producto en el mercado que nosotros podamos realmente saber si estamos contaminando con la producción de este tipo de nanotecnologías, pero lo que sí podemos saber es que a través de la masificación y de la circularidad de recuperar textiles en sí, pues podemos generar materiales para que estas nanotecnologías realmente se puedan integrar.
Y en la investigación y en el desarrollo, Ana, pues básicamente ahí sí hay mucho, digamos, muchas pruebas y testeos, etcétera, si estas nanotecnologías son, o sea, son soportables por el ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí sí hay mucha investigación, obviamente porque las spin-off de universidades o las empresas pequeñas que están experimentando en esto, ahí es donde se están concentrando, en que esto pues sea resistente, viable, para que una persona lo cargue todo el tiempo con confort y ergonomía. Listo. Aquí también tenemos otra pregunta donde dice, ¿cómo podemos integrarnos en esta comunidad de I+D, de investigación más desarrollo? Bueno, ahí yo veo, por ejemplo, un potencial muy interesante para Latinoamérica y sobre todo para Colombia, y es realmente tratar de sumar lo que nosotros tenemos de know-how en producción, en diseño, lo que nosotros hemos logrado desarrollar también en implementación tecnológica. Eso de producción, definitivamente en este momento Colombia pueda que no tenga, digamos, los presupuestos de investigación y desarrollo para empezar a desarrollar localmente eso. Entonces, bueno, la colaboración es lo que nos va a dar la posibilidad de interactuar con otras economías más avanzadas, y nosotros también les tenemos que ofrecer a estas economías más avanzadas un win-win, un gana-gana. Y ese gana-gana definitivamente creo que nosotros lo tenemos en producción y diseño, mientras que economías más avanzadas básicamente van a poder realmente investigar y testear y tener todo su presupuesto en investigación y desarrollo. A nivel de universidades, digamos que la colaboración es mucho más viable en el sentido de investigar y de tratar de obtener diferentes modelos de laboratorio, que obviamente ahí es donde nosotros podemos colaborar mucho. Pero a nivel de empresas, teniendo ya en cuenta que la propiedad intelectual no vaya a ser un conflicto cuando estamos colaborando, ahí también va a ser muy interesante saber cómo las empresas van a interactuar con otras empresas, como una empresa como Coltejer, bueno, o sea, en Colombia, lleva un poco que no voy a Colombia, pero la tengo en la memoria, va a poder, por ejemplo, interactuar con un centro como el Fraunhofer, realmente en integrar toda una línea de chaquetas termodinámicas, ¿no? Y entonces es realmente la colaboración lo que nos va a generar esos canales. Y nosotros como Emporium Partners y otras universidades y otras instituciones realmente están en la construcción de esas redes. Y esas redes, construir esas redes, pues se basa en colaboración, en participación, en transparencia y finalmente en generar valor de manera, digamos, mutua. Ok, súper. Bueno, mira, aquí entonces me hacen otra pregunta. ¿Hay ejemplos de desarrollos así en Colombia que tú conozcas? Bueno, yo he visto, digamos, a nivel de prototipado, muchas cosas que pueden estar haciendo diferentes institutos. Uno como el instituto, por ejemplo, de europeo de diseño, que también tiene muchos partners en Colombia, pues están llegando a desarrollar chaquetas, digamos, inteligentes, en el sentido de que tú, a través de una aplicación, no tengo la marca ahorita referenciada, pero sí es una chaqueta que está en Colombia y la están haciendo en Colombia, y eso a muy buen precio. O sea, yo estoy diciéndoles, para hacerles el ejemplo, y de pronto, Daniel, en algún momento que tenga la marca, se la podemos pasar pues a las personas que nos están acompañando. Es un producto colombiano, netamente colombiano, que se integra a través, digamos que es termodinámico, no reacciona al calor y al frío, pero a través de una aplicación que tú espichas, ya sea, por ejemplo, en tu brazo izquierdo, puedes variar la temperatura de la chaqueta. Y el costo, por ejemplo, de esa chaqueta, y eso es realmente porque nosotros lo estamos haciendo en Colombia, es supremamente competitivo a lo que esa misma chaqueta puede costar de un productor europeo. Y si nosotros logramos masificar eso, ahí tenemos un mercado. Entonces, sí hay, sé también que nosotros tenemos una investigación muy interesante en ortopedia y textiles, por ejemplo,
digamos, bioresistentes, digámoslo así. Entonces, sí hay una industria, sí hay una investigación, sobre todo hay una experiencia impresionante en el diseño y en la confección. Y bueno, pues mucho más interesante es cuando realmente podamos ofrecer un programa muy dirigido al mercado y a los potenciales que tenemos de colaboración para hacer este tipo de producto, bueno, en nuestros países, ¿no? Súper. Oye, muchas gracias. Ben, aquí, ¿tú crees que sea posible acceder a las muestras de materiales inteligentes para la materialoteca del Centro de Materiales, o sea, nuestra iniciativa? Eh, Tendríamos que verlo, claro que sí, claro que sí. Esta materioteca, me imagino que se ubica en Colombia. Sí, 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 sí. O sea, la idea, este es un proyecto que se va a construir aquí en Bogotá región y este fue el proyecto, digamos, Material Transforma, que fue la iniciativa que te invitó ahorita, hace parte del Centro de Materiales, que es toda una Ok, iniciativa del proyecto de especialización inteligente, donde se hallaron algunos retos de ciudad y uno de esos retos está enfocado a esta materialoteca, donde lo que queremos es empezar a generar un espacio donde podamos empezar a recopilar un resto de material, una gran cantidad de materiales y más allá de solamente tenerlos, es poder empezar a generar las diferentes interacciones entre los diferentes actores involucrados, tales como empresarios, universidades, academia, distribuidores, comercializadores, bueno, en fin, todo eso. claro, claro, no, o sea, yo creo que eso que tú enuncias en ese punto es muy importante porque definitivamente no hay nada más interesante que conocer y experimentar el material. Y pienso que como lo entendemos como una biblioteca, pues cuando vamos y conocemos y sacamos un libro y lo leemos, realmente lo experimentamos y lo vivenciamos. Sí, claro, o sea, simplemente podríamos ya en algún momento decir cuáles son de pronto las firmas que pueden acceder a ese tipo, digamos, de mecanismo. Ten en cuenta, obviamente, lo que te comentaba, que sigue siendo aún Claro. muy importante lo de la propiedad intelectual, pero sí, sería Ujú. muy interesante, claro, eso ya lo podemos hablar internamente, pero sí es un punto muy interesante, de verdad que sí, Buenísimo, integrar esos buenísimo. materiales. Ujú. Qué bueno. Y aquí tengo las dos últimas preguntas, te las voy a formular de una vez pues para que ya podamos dar cierre. Entonces, una Ok. es, ¿dónde podemos encontrar más información al respecto, además de Ellen MacArthur? Y la Ujú. segunda es, ¿en Colombia estamos preparados para trabajar este tipo de telas y cumplir con el ciclo que requiere para que sean amigables con el medio ambiente? Esta parte de dónde podemos, o sea, de dónde podemos encontrar más información, si quieres internamente y ya le puedes dar pues a los participantes también que nos están siguiendo en la transmisión. Yo te podría dar como una especie de lista, obviamente. Esto está un poco, en este momento está un poco disperso, ¿no? O sea, hay Alemania definitivamente sí tiene mucha investigación en este sentido, pero tiene una investigación muy por el lado industrial, ¿no? Todo lo que está haciendo, por ejemplo, el Fraunhofer, hay empresas que están dedicadas simplemente en investigación y desarrollo y, bueno, se puede generar también una lista muy interesante de cuáles son estos proveedores. Eh, Todo lo que está pasando también en Asia, muy interesante, pero ahí es donde está uno de de los problemas más grandes de propiedad intelectual. A ellos no les interesa compartir mucho, sino simplemente sacar productos y vender el mercado. Eh, sí, o sea, podríamos nosotros definitivamente pues generar como una especie de archivo, ¿no? De catálogo de donde poder encontrar mucha más información. La Ernest MacArthur, pues, está a la avanzada en este sentido de encontrar, bueno, las posibilidades de integrar economía circular y básicamente también muy interesante si pueden ver qué fue lo que pasó ahorita en el foro económico de este año, en el foro mundial de economía en Davos, y es que básicamente los proveedores de tecnología están empezando realmente a colaborar unos con otros para hacer sus productos de la economía circular mucho más viables. Sabemos que aquí, por ejemplo, en nuestro punto de la colaboración entre Nike y, por ejemplo, una institución como Cradle y Cradle, que es básicamente de economía circular, ahí es donde puede haber realmente un modelo viable y creo que es una información muy interesante. Mm, Sobre la segunda pregunta, yo creo que
no solo estamos en la capacidad de generar circularidad y de integrar tecnologías de una manera muy eficiente en Colombia, sino que básicamente pues esta ponencia es el reto de la industria textil, pero más bien en Colombia yo lo diría que es como el potencial de la industria, ¿no? En Colombia tenemos una concepción del consumo realmente muy diferente a otros países en Latinoamérica. Nosotros somos, o sea, tenemos una concepción mucho más amable del consumo, sobre todo de ropas. Bueno, pues viví mucho tiempo en Colombia y en otros países y obviamente me doy cuenta, o sea, que hay culturalmente es muy asequible esto. Entonces ahí tenemos una concepción ya y básicamente tenemos una industria textil muy interesante, ¿no? De pronto que se quedó un momento en el momento, o sea, se quedó, digamos, atrás de alguna forma en el momento tecnológico, pero tenemos el know-how, tenemos una cantidad de diseñadores muy interesantes que realmente tienen una mentalidad muy ecológica y medioambiental de sus productos. Entonces, claro, sí lo tenemos y debe ser un potencial. Perú está adelantando mucho ese punto, o sea, Perú quiere ponerse a la vanguardia en Latinoamérica en el diseño de textiles inteligentes, pero definitivamente Perú no tiene la experiencia que tiene Colombia en la industria textil. Entonces, muchos países y proveedores de tecnología quieren colaborar con Colombia. Colombia definitivamente para nosotros colombianos y obviamente para otros internacionales, todo esto que se está dando en este momento en Colombia es muy interesante, nos ayuda a ver luces, a saber cómo colaborar y el potencial es inmenso. Y obviamente tenemos una infraestructura, un know-how, la cultura en sí está muy dada a la circularidad y obviamente pues los avances, digamos, del gobierno que está viendo a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular definitivamente va a poder darle un impulso a que la industria textil colombiana tome este reto y finalmente lo vuelva un potencial y estemos a la vanguardia. Muy seguramente lo vamos a lograr. Oye, Carlos, en serio, qué tema tan interesante y muchísimas gracias por habernos sacado el tiempo para contarnos todo esto. Eh, pues desafortunadamente pues el tiempo se acaba y pues podríamos quedarnos mucho tiempo hablando sobre esto y aquí en el chat vemos que mucha gente está interesada y que todos quieren recibir más información. Entonces, bueno, ya a nivel interno pues ya lo pondremos y pues también les recordamos que esto pues ya va a queda grabado en nuestro canal de YouTube pues para que aquellos que quieran volver a mirar y oír todo esto que vimos hoy, entonces pues puedan repetirlo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Qué pena ahí los problemas que tuvimos al principio de conexión, pero bueno, pudimos resolverlos y no perdernos esta charla tan interesante. No, te agradezco a ti, Daniel, por la invitación y bueno, a todos los espectadores, conéctense con estos temas. Es un espacio muy interesante el que ustedes están desarrollando. Definitivamente hay que darle viabilidad a todo lo que está pasando en el mundo. Hay que unirnos realmente a lo que está pasando y bueno, bienvenidos a que podamos tener un poco más de interacción y bueno, muy interesante que podamos hacer proyectos mucho más concretos. Te agradezco, Daniel, de verdad la invitación. Listo. Bueno. Entonces, que estén muy Bueno, bien y bueno, lo nos mismo. veremos en la próxima oportunidad. Bueno, hasta luego a Un saludo a todos. todos. Bueno, Chao. chao.